relacionada a lo que es el mercado energético. Antes de todo, si se una consulta de la clase anterior, algo que no haya quedado claro, alguna cosa que hemos visto una lámina de representación cómo se subdivide el mercado energético. Por así decirlo, cuatro tenemos completos. Uno es el bloque del segmento de la generación, que fue lo que vimos como mercado. Características de la generación, principalmente es el mercado que tiene o la mayor libre competencia que existe dentro del sistema eléctrico. Como les he dicho, cualquier inversionista, cualquier persona, cualquier empresa que quiera poner una planta de generación lo puede hacer. Nadie le va a permitir, cumpliendo la normativa existente, normativa ambiental, normativa legal. Perfectamente puede poner una central de generación y participar en este mercado intentando vender su producto, que es energía o potencia, que no lo revisamos tan de lleno para no enredarlos, pero dentro de la generación, principalmente el negocio principal es vender energía. Y los 4 horas, aplica 4 horas, ese es el negocio principal. Pero también se les paga por ventas de potencia, y les puse como ejemplo los pisos, que normalmente no generan prácticamente nada en el año, pero están ahí conectadas y lo que ellos venden es potencia, posibilidad de poder generar en algún momento, y por eso todos los meses reciben una facturación, pero cuando tienen que generar, tienen que hacerlo. Y les explicaba que para el apagón de febrero, uno de los problemas que sucedió fue que esas centrales no podían generar, no tenían combustible, la gran mayoría. Que es lógico, o sea, los tanques de 10.000 litros y de mantener 10.000 litros de combustible sin movilizar es un activo que está detenido y que se está depreciando porque lo compra a un precio y lo más probable es que después va a estar más caro y no va a parar. Entonces normalmente las empresas trabajan con un valor, un nivel mínimo de combustible para mejorar y tienen contratos también para que puedan proponer, pero como su proceso de generación a veces no es de cero dentro de un año, normalmente corren ese riesgo. Asumiendo que posiblemente pueden operar un par de horas y puedan mantener de nivel de combustible, perfectamente lo pueden hacer. Pero en este caso del apagón tenían que operar la plena carga y no pudieron, no tenían combustible. Entonces eso claramente ocurre en multas bastante grandes. Una cosa. Pero esas centrales, como digo, por lo general, su negocio no es vender energía. No les conviene. Porque a pesar de que les pagan a costo marginal, que son las que le dan cuando las centrales de entran en operación, el costo marginal sube considerablemente porque son las que tienen el valor más caro. Por eso se evita que produzcan para que el sistema sea eficiente económicamente. Y por lo mismo que están ahí esperando solamente algunas instancias que puede ser un día que haya mucha demanda y una restricción de alguna línea tengan que operar, pero normalmente no lo hacen y les pagan por potencia. Aparte, entonces tenemos dentro de la generación hay pagos por energía, pagos por potencia, y también hay un pago que se llama, un mercado que se llama de los servicios complementarios, que hay centrales que se utilizan para hacer control de frecuencia, para comprar niveles de cortocircuito en esta zona. Se utilizan las centrales principalmente a veces para poder hacer partidas de los sistemas cuando fallan, se llaman partidas en negro, sin controlar, sin estar conectado al sistema, pueden partir por sí solos. Y a veces también se les paga un delta, mucho menor a lo que es la venta de energía pero que muchas veces les sirve para paliar sus costos. Entonces, dentro de la generación podríamos tener 3 mercados que están viendo de allá. Posteriormente vimos el día miércoles lo que era el mercado de transmisión. En general, transmisión abarca desde las subestaciones y la línea, eso es como transmisión,
A veces las subestaciones de poder son propias de la generación, pero normalmente las subestaciones de niveles de tensión alto son parte de la transmisión. Y yo les dije que el mercado de transmisión era más fome de todo, porque en general es un mercado pequeño, económicamente hablando, son 4 o 5 empresas de ahí. Es un monopolio natural, porque no, por el costo de la inversión de la infraestructura en particular, no es rentable abrir la mayor a que se realice una conferencia. Las líneas se construyen en este momento de acuerdo a una planificación central, que es de acuerdo a los estudios que hace el coordinador eléctrico, que dice el coordinador eléctrico nacional, le envía a la Comisión Nacional de Energía una propuesta de expansión, de nuevas líneas, nuevas subestaciones o ampliaciones, y la Comisión Nacional de Energía evalúa eso técnicamente, también lo evalúa económicamente y hace una proyección y sale a licitar los procesos de expansión o nuevas líneas o nuevas subestaciones. Dentro de la presentación hay una lámina donde está todo el flujo de cómo funciona el proceso de licitación. Es un proceso bastante tedioso, bastante largo. Adicionalmente hay que sumarle todos los retrasos que existen en Chile en general por los procesos de construcción. Cuando entran el estudio de impacto ambiental, las líneas por general se caen los proyectos con mucha intervención, mucha consulta, cosas así. Por ejemplo, hay una línea que se tiene que construir que va a unir Santiago por Maico con la subestación Quimal, que está en la segunda región, que es una línea de corriente continua. Es la primera línea de corriente continua en Chile y la segunda en Sudamérica, que está en Colombia, pero la de Colombia es cortina. Esta tiene más de 2.000 kilómetros la línea. Una línea, a diferencia de esta, que tiene 3 cables, la de corriente continua tiene solamente 2, un positivo y un negativo. Entonces va a haber una subestación que va a tomar la energía de corriente alterna, la va a pasar a corriente continua por un proceso de electrónica de potencia y la va a cambiar de corriente continua y después de la subestación va a cambiar de continua alterna. Bueno, eso lo puede hacer en ambos extremos. Se supone que para traer energía del norte hacia el centro. Ese es como el flujo analizado. Y esa línea, que tiene como más de 2.000 kilómetros, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental y se hizo la consulta pública, tiene como más de, no recuerdo si son 2.500 o 2.000 intervenciones que tienen que ir levantando. Se supone que tiene que estar lista el 2030. Muy difícil que esté lista el 2030. Y esa línea en general está hecha para descongestionar y para traer energía y para ayudar un poco al sistema. Con ese retraso, lo más probable es que se tenga que hacer otra cosa. Y con esa otra cosa que se tenga que hacer, se sigue encareciendo el sistema. Entonces, el talón de Aquiles del sistema eléctrico nacional es la transmisión. Una, porque por las características geográficas de Chile, ser tan largo y angosto, es un sistema, se le llama un sistema radial, es como una espina de pescado, si uno hace una analogía, que es delgado y tiene una pequeña, entonces es un sistema poco robusto. Si normalmente los flujos de energía son casi unidireccionales, en la mañana a esta hora casi toda la energía viene de norte a sur, y después en la tarde de sur a norte. Si falla alguna central, el sistema se cae, no tiene respaldo por los lados. Si el sistema fuese un poco más, si Chile fuese un poco más ancho y tuviese centrales entre medio, quizás los sistemas serían más robustos, pero sería más económico. Pero el sistema de transmisión tiene esa complejidad de infraestructura. Y además, como les comentaba, es un mercado que es un monopolio natural por su constitución de infraestructura. Se nos conviene ver más empresas a poder crear más líneas, porque las líneas son caras. Y a las empresas, para que el sistema sea reactivo, finalmente se les paga toda su inversión dentro de los 20 años de licitación que titulan sus contratos. O sea, al menos pues, recuperan la inversión y además se le asegura la rentabilidad. Que les decía que esa rentabilidad por lo bajo es un 7%. Entonces el inversionista puede decir, bueno, voy a meterme a este negocio. Es un negocio que no tiene tanto riesgo si la operación no genera inconvenientes.
pero sí es un negocio muy a largo plazo. Imagínate un inversionista que tenga, recuerda si le decía que las líneas, el promedio por kilómetro son de oro, un poquito menos, más o menos. Entonces líneas de 100, 200 kilómetros, ya estamos hablando de miles, millones de pesos. Entonces, y por mucho que te dé la seguridad de recuperar tu inversión en 20 años, quizás el inversionista quiere recuperarla, quizás quiere tener, entonces puedo asegurar un 7% de rentabilidad, no dice, igual es harto. Pero si hace memoria un par de años atrás, 4 o 5 años, el depósito a plazo tenía rentabilidad de ese oro, 6, 7%, 4 años, y era sin riesgo. Entonces, el negocio se ve como entre comillas atractivo, pero no es tan, o sea, quizás pueden ser más atractivos, pero un poco más de riesgo. Lo que sí es que las empresas que se quedan en transmisión pueden vivir de eso siempre porque se les paga todo lo que son los costos de operación y mantenimiento, se les retribuye la inversión y además se les asegura la rentabilidad. Entonces ese negocio, entre comillas, está bien marcado, está bien regulado y como les comentaba, en el año 2018 se actualizó la ley, se cambió el proceso de pago y se espera que al 2035 sea el año que todas las empresas transmisoras y toda la instalación de transmisión tengan el mismo sistema de pago. Ahora, puede ser que hay dos formas de pagar, que también está esquematizada en una lámina que presentó la semana pasada y que ustedes la tienen ya en aula del asunto. Entonces, lo que está quedando dentro de nuestro sistema eléctrico el mercado de la distribución. Y finalmente, distribución tiene que ver con la energía que llega a las casas o a las empresas y va desde las subestaciones de poder de transmisión y se reduce nuevamente la tensión y se hace un sistema de distribución. Y dentro del mercado de distribución están los clientes, que también son un ente importante del mercado, que sería como el cuarto elemento, pero que están incluidos dentro de la distribución. ¿Cuáles son las características del segmento de distribución? Una de las primeras características, y al igual que lo que tiene que ver la transmisión, es un segmento que por sí solo es un mercado de monopolio. Entonces las empresas transmisoras no interfieren en el proceso de crear la energía de la subestación. ¿Desde aquí hasta acá? Sí. No, esto de aquí hasta acá ya es de la transmisión, o sea, perdón, de la distribuidora. La empresa generadora puede entregar hasta esta parte de la transmisión. Lo que hay hacia abajo pueden haber líneas dedicadas que son de la distribuidora, pueden ser parte. Aunque ahora con la regulación, como les dije un momento, se separa el negocio del generador, del transmisor y del distribuidor. No puede haber una empresa que participe en dos negocios al menos. Tiene que ser y en el caso de la responsabilidad del transmisor es desde las subestaciones ahora, y en lo que hace el distribuidor va a buscar a la subestación su energía, con un punto de conexión. Como les decía, un monopolio natural, al igual que la transmisión, pero con mayor competencia, en el sentido de que hay más empresas involucradas, porque en general tiene que ver un poco con el caso de la transmisión, tiene acordado en los lugares, en el caso de la transmisión tenemos que abarcar a toda la gente a nivel nacional, entonces hay muchas empresas de distintos volúmenes, distintas creo que cerca de 60 empresas distribuidoras en Chile. Pero cada una tiene una zona de concesión y por eso se genera un monopolio natural. Por ejemplo, acá todos son de Santiago, lo más probable, casi todos en su casa o donde vivan, o la energía llega o por Enel o por CGE. O sea, Enel, lo que es de todo el anillo del Pucio hacia adentro, y CGE, y los que son de Puente Alto puede ser por. ¿Cómo se llama esta empresa? Pax. Esa se llama la empresa. Puente Alto es una empresa dedicada que es diferente. Está Puente Alto, desde Pucio hacia el sur, sector de Bosque, San Bernardo, pues más el oriente también, donde es Poniente, CGE,
Y dentro del anillo ibérico Vespucio está Enel y hacia el norte de la República está Mercedes. Pero son como empresas que tienen zonas de trabajo dedicadas. Y suele pasar que dentro de una comuna, sobre todo los que miran con la cisterna, puede haber que de una calle hacia un lado la gente tenga un contrato con Enel y de la otra al frente, en la otra vereda, esté CG. Pasa. Eso se llaman zonas de concesión. Y esas zonas de concesión se licitan y se entregan a concesión. Si ustedes hacen memoria, lo que hace 4 años atrás, cuando hubieron la lluvia en invierno y se cortó la energía también, son varios días, sobre todo por acá en el sector, 3, 4 años, se habló de darle la concesión en él, que era uno de los principales responsables. Eso es difícil, pero puede ser. Las concesiones se entregan, se otorgan por un par de años y en ese tiempo la empresa distribuidora tiene una obligación. En primer lugar, es un servicio público. Y como servicio público, tiene que atender público y tiene que darle una buena atención a su cliente, que es los usuarios. Les piden que tienen que tener un sistema de respuesta rápida, normalmente tienen call center, normalmente tienen lugares de oficina donde uno puede ir a hacer reclamos, donde puede ir a pagar. Si yo quiero conectarme y estoy dentro de su concesión, están obligados a conectarme estando dentro de su concesión. Es una obligación, por algo las concesiones están limitadas geográficamente, bien acotadas. Entonces, si usted está dentro de esa concesión y necesita una conexión, la empresa está obligada a hacerlo. Si usted está dentro de esa concesión y necesita aumentar potencia, la empresa está obligada a hacerlo. Ahora, eso no es gratis, es un costo. Pero esos costos en general están ya, por así decirlo, por pliego, o sea, hay diferencias en algunas empresas, pero están dentro de uno y están incluso publicados. Los publican todos los meses. Ustedes se meten a las páginas de la distribuidora todos los meses, están los precios actualizados. Y tienen obligaciones. Y una de las obligaciones es que el sistema, es que su producto, que es energía en este caso, no tenga interrupciones. Es una de las principales obligaciones. ¿Y puede tener interrupciones? Sí, pero ciertas horas en el año. Creo que son 2 o 3 horas en el año. Entonces, normalmente cuando hay cortes de energía, lo que hace que es la Superintendencia de Combustible, va cuantificando cuántos minutos de corte de energía hay por horas. Y cuando superan ese máximo, que dice la ley, que no creo que son 1 o 2 horas, se supone que tienen que ser compensados a los clientes. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió el corte de energía ese invierno, tuvieron compensaciones, tuvieron que haber compensaciones, no sé cómo lo hicieron, pero no tuve corte de energía en mi casa, pero yo sé que tuvieron compensaciones, si pueden haber demandas, porque es un servicio público y su obligación es que se entregue energía. Ahora, justo ese fue un evento fortuito, entre comillas, porque fue algo de la naturaleza, pero aún así se podía haber visualizado y hay algunos sectores que se comprobó que los costes fueron por mantenimiento. Entonces la responsabilidad de la empresa tiene que compensar. Como les decía, son empresas concesionarias, tienen concesiones de servicio público de distribución. O sea, todas las empresas dentro de Chile tienen una zona de concesión, que son responsables de poder entregar el servicio de calidad y dentro de los estándares técnicos y normativos y también estándares de seguridad que les pide la ley. Esto es relevante. Si bien es cierto, todas las empresas tienen una concesión, hay la densidad de poblaciones relevantes para el producto que van a entregar. Por ejemplo, Enel, acá en Santiago, debe atender al menos unos 5 millones de clientes. O en general, no lo veamos por casa, sino veamos por clientes, por personas, deben ser unos 5 millones, tal vez más, dentro de una superficie de no más de 200 kilómetros cuadrados. Creo que menos. Entonces su densidad demográfica, de cantidad de personas por kilómetro cuadrado es gigante, en comparación con una empresa que puede estar en la zona cordillerana de la cuarta región, por ejemplo, MNA, que se llama la empresa eléctrica de Limarí, deben tener muy pocas personas en comparación. Y eso significa que si Enel tiene 5 millones de personas consumiendo energía,
su negocio es bastante grande. En cambio, Merari, que tiene menos gente, su negocio es más pequeño. La pregunta es cómo cobre. ¿Cuánto es el precio? Y ahí hay una normalidad que al final los precios se subdividen por todo y claro, a la empresa distribuidora se le paga algo, pero por ejemplo la gente de Santiago compensa el costo de la tarifa de la gente en lugares donde hay menos gente. Claro, acá, sobre todo la gente de Santiago, que se paga menos energía por la demanda y porque los precios de la entre más gente que consumen, los precios de la energía más bajan. En cambio, la gente que está en la zona más aislada, como no tenemos ahora, los precios suben porque llevar energía a un punto a otro es más caro. O sea, lo tenemos que pagar toda la infraestructura, lo tienen que pagar ese cliente. Entonces, para que no se encarezcan esos niveles de energía, la última reestructuración de precios se genera un fondo común de las contribuciones que están en modo ahora, que los que pagan más contribuciones ayudan a las municipalidades que reciben menos dinero. Aquí también se crea un fondo común de energía, que la zona donde se paga hay mayor volumen de gente, se deja un fondo, un pequeño porcentaje que va a ayudar a las zonas con menor densidad para que no se les suba tanto el precio de energía. Y lo otro que es importante es que la distribución es quien le dice a la caja pagadora, quien recauda el dinero de todos los segmentos. Usted paga, su casa, su familia paga la cuenta de energía y ese dinero después se subdivide y se le paga al generador, se le paga al transmisor, se pagan los servicios complementarios, se paga ese dinero que usted paga se subdivide a todo y finalmente lo que recibe el generador es parte de lo que sube de su negocio. ¿Cuáles son las actividades de la empresa de distribución? Como les decía, mantener y operar la red de distribución. O sea, ellos son responsables de su infraestructura y tienen que mantenerla para que no ocurran fallas y operarla de manera eficiente. Tienen que comercializar la energía tanto con los clientes regulados, que son los que están dentro de su concesión, como también con clientes libres que pueden estar fuera en su misma concesión. O sea, cualquier cliente dentro de su concesión, como les digo, puede llegar a solicitar una conexión y a solicitar energía. Bueno. Entonces, la distribución, cuando le cobra a los clientes por la distribución, y también se le va a la transmisión y a la generación. Y en otra, es que tener esa base, la transmisión, solo por ahí que. El generador sí, el generador puede tener contrato. Sí, es por fuera. Claro. Con pero esos contratos, al igual, bueno, esos contratos que generan los paga el generador, no sé cuánto pagar y hacen en el caso de que si el generador venda, si el generador le vende a una empresa distribuidora, que también lo puede hacer el contrato, ahí sale con ese dinero de ahí. Ya. Pero si es una empresa, Todo esto se aplica a alguna gente bajo la norma de tener un consumo de menor potencia, ¿no? Como mencionaba iniciativas que hay una barrera de consumo para acá y consumo para acá. Todos estos son sistemas para abajo. Dentro de una zona de concesión pueden haber clientes regulados, como te decía, que son bajos de 100 kilowatts, o clientes libres. No hay discriminación. Y la distribuidora le va a conectar a todos los que están dentro de su zona. Ahora, el cliente libre puede comprar la energía a la misma distribuidora que está en su zona de concesión y puede decir, tiene la facultad de ir a negociar personalmente el precio, él sabiendo los precios que cobra la distribuidora a todos el resto de los clientes. Como les digo, esos precios se publican mensualmente, se van actualizando. Él puede ir a negociar un precio dependiendo de su volumen de energía, su consumo, puede llegar a una negociación. Pero también puede ir a comprarle precio, por ejemplo, tiene un cliente libre acá en Vitacura y le va a comprar a Chilquinta, la empresa distribuidora de la Quinta del país. Puede comprarle a él directamente y hace un negocio con Chilquinta. Pero él no tiene acá su energía. Entonces al final él le paga a la empresa distribuidora, paga su energía, y esa empresa se encarga de pagar a Chilquinta, pero ¿qué va a cobrar la empresa distribuidora dentro de la zona de concesión? El uso de su infraestructura. Ahora, que se hagan diferentes negocios entre distribuidoras es muy difícil, salvo que una distribuidora tenga un precio muy barato, te aseguro un precio muy barato por mucho tiempo. Pero normalmente los clientes libres negocian con los generadores, normalmente. O con la misma distribuidora, eso es una concesión, pero un precio más alto. Otra actividad que tiene la empresa de distribución, como dice, alimentar los consumos de los clientes libres.
que estén dentro de su red, o sea, clientes libres dentro de su zona de concesión. Lo que le piden, tienen que ir a leer consumo energético, facturar, la cobranza, reparto, boletas, tener oficinas, todo eso le pide la ley que si uno quiere armar una empresa de distribución, tiene que ver todos sus servicios dentro de su costo y ahí es donde empezamos a ver, empiezan a hacer eficiencia algunos y bajan algunas cosas, sobre todo el mayor reclamo que se hace antiguamente, muchos años atrás, antes que existiera el NER, cuando era Chilextra, había mucha gente que trabajaba en emergencias, había muchas personas dedicadas al sistema de emergencia. Y cuando se llegó el NER, cuando pasó primero a una empresa Chilextra se privatizó y después pasó a ENER, el sistema de emergencia lo bloquearon, porque también tiene un costo fijo que para algunos era innecesario. O sea, los de emergencia no lo mismo. En alguna época de emergencia. Y entonces se cerró esa parte, porque era parte de la empresa. Esas personas se la reubicaron o se despidieron y se armaron contratistas de emergencia que solamente se trabaja para eventos en particular, entonces la empresa ese costo lo sacaron. Pero coincidentemente pasó eso y empezaron a haber mayores eventos de corte de energía. No sé si una cosa está correlacionada con la otra, pero la empresa tiene que ser, el problema no es del consumidor, es de la empresa distribuidora. Ella tiene que mantener su sistema. Por un lado, quizás ser más eficiente y después, tal vez con la multa y todas esas cosas, aún sale eficiente y puede seguir siendo un negocio. O sea, no es una organización. Y lo puede ser eso. ¿Cuáles son las empresas concesionarias que hay en Chile en este momento? Esto es desde la 2020. Quizás puede aparecer ahora. Hay 44 empresas concesionarias en este momento. Y acá está la región de donde están y el nombre de la empresa. Hay muchas de estas, por ejemplo, no sé, Luz Linares, Luz Parral, estas son de Quinta, que está allá arriba. Quinta, Gobierno Lineal, Emerari, Elixa, Electra, estas son y Emelat, que son del norte, son todas, el dueño principal es CGE, pero mantienen su nombre. Entonces, de las 44 igual deben ser como unas 12. Hay hartas cooperativas. ¿Cuál es el gran nota de las cooperativas? No me acuerdo. Esta, Cooperativa Regional Eléctrica de Yanquihue. Tiene toda la zona Puerto Vara, Yanquihue, Puerto Vara, Puerto Montt. Tiene hasta esa es una cooperativa. Y las cooperativas más pequeñas en la que está en Curicó. ¿Cómo se llama el Curicó? No me acuerdo de esta. No sé, pero bueno. No me acuerdo cuánto. Aquí está la de Colina. Sí. Esta es la de Puente Alto. Pero hay varias cooperativas que al final, ¿cómo se crean las cooperativas? Son lugares, por ejemplo, sobre todo la mayoría son rurales, o comenzaron siendo rurales, zonas donde no llegaba la distribución, estaba fuera de la zona de concesión, o la zona de concesión era parte de la distribuidora, pero para poder llevar energía, el costo de la inversión que había que pagar era muy alto. Entonces la distribuidora decía, bueno, si ustedes se reúnen y yo les llevo la energía, pero ustedes tienen que pagar toda la línea de distribución. Hacer una línea, ya sea de distribución o transmisión, es caro. Entonces es un costo que nadie quiere pagar porque al final... Entonces estas personas se reunieron y la ley permite hacer cooperativas. Está dentro del regulado, se reunieron y hicieron una cooperativa eléctrica en donde ellos hicieron la línea de distribución y compran energía como cooperativa y ellos mismos se venden. Ahora, no es que se junten en una junta de vecinos, tengan una cooperativa y se venden ellos mismos, no, esto después se armó una empresa y esa empresa empezó a conectar a otras que estaban cercanas a su institución. Y al final fue la competencia de la empresa distribuidora, que por temas geográficos no lo hizo, pero estaba dentro de su plan. Así se han ido creando todas estas cooperativas, pero ya casi toda esta Chile está todo en ese sentido conectado en distribución, es muy difícil que aparezca una cooperativa más. Y existen lo que se llaman las áreas típicas. Y las áreas típicas es una definición en donde vamos a revisar el valor agregado de distribución, EAD, que es parecido a lo que es el VALT en transmisión, se parece, o sea, el costo, por así decirlo, de distribuir es bastante similar. Entonces las áreas típicas en este momento se dividieron en 6 áreas típicas. Están ordenadas
principalmente por densidad demográfica. Las áreas típicas 1 y 2 son las que tienen mayor cantidad de viviendas. Entonces, por ejemplo, Chilectra, en este caso es típica 1, y creo que la única es 1, multiplicado por la densidad 5 millones de personas. Y después viene la área típica 2, que puede estar Chinquista, puede estar CGE, una serie de webs que Megat, Luz Andes, CGE, distribución, son como las que siguen continuando. Y las que tienen menor cantidad de personas son áreas típicas 6. Entonces, así se divide, y en base a esta área típica es cómo se cobra la energía. ¿Qué es lo que paga el cliente? ¿Qué es lo que pagamos nosotros en nuestras casas como cliente regular? Nosotros pagamos un precio total. ¿Cierto? Nos llega una cuenta y dice esto es lo que hay que pagar, y nuestra familia o nosotros mismos pagamos, según en el caso de ustedes. En el caso mío yo lo dejo de pagar. Y viene una componente de generación, que es energía. Yo le pago la energía al generador que se está comprando, ya sea a través del contrato que hizo la distribuidora, normalmente es un contrato porque es un vehículo regulado. Los costos unitarios y los peajes, dependiendo de la transmisión por donde va. El VAD es el valor agregado por la actividad de distribución. Y esto es como la rentabilidad de la empresa distribuidora. Ellos solamente como que toman esta parte del VAD. Y de lo que es servicio público, principalmente el servicio público es transmisión. El costo del VAD es el servicio público. Y más el IVA, que se paga este dólar. Nosotros pagamos IVA del servicio, que es la transacción, siempre se lo servicio por sistema, los valores netos. Eso es lo que se paga en una cuenta energética. ¿Qué es lo que es el VAD? Es el valor agregado de distribución y se obtiene en base a una empresa modelo. Y aquí entra una forma de pago a la distribuidora que no está ni en la generación ni en la transmisión. Para poder pagar una empresa distribuidora en una zona de concesión, en una zona, la zona de concesión típica, una zona típica, la CGE, la CNE, la Comisión Nacional de Energía, crea una empresa modelo de distribución por cada zona típica. ¿Eso qué quiere decir? Es una empresa de papel que debiese funcionar que funciona de forma óptima. Y para que funcione de forma óptima, tiene una infraestructura dada, tiene un sistema de transposición de infraestructura dada, ahí le pueden explicar una cosa, tiene un proceso, un equipo de mantención dada, o sea, una empresa de papel que debiese funcionar, por ejemplo, acá en Santiago. Vamos a esta zona típica 1, la CGE dice que debería ser una empresa que, ¿cómo debiese funcionar? Debiese tener, por ejemplo, no sé, esta cantidad de personas, tanto administrativos, tanto técnicos, debiese tener esta oficina para dar un buen servicio, debiese tener esta cantidad de personas por center, estas cuadrillas de emergencia, y hace todo una cuantificación. La reposición debiese cambiar transformadores, por ejemplo, cada 15 años, porque las empresas que fabrican estos equipos asegura la vida útil en esa fecha, entonces después del año 15 yo tengo que retirar y reponer esto, y hace toda una estimación de cómo debiese funcionar una empresa de distribución modelo, y en base a eso le va a salir un valor de operación anual. Dependiendo de los costos los retroalimenta con los costos que tiene cada una de las empresas, entonces dice ya, de acuerdo a este funcionamiento, esto es lo que esta empresa debiese ganar anualmente, debiese gastar anualmente. En base a eso se le paga ese valor dividido en 12, un valor mensual. Pero las empresas no trabajan como la empresa modelo. ¿Por qué la empresa de distribución dice, ¿por qué tengo que cambiar el transformador? Si la cuestión está buena, yo lo medí, hice unas pruebas, mandé y ya está bien, duran 15 años, se lo piensa, pero hay transformadores, acá en Santiago se hay transformadores de la década del 30, aunque ya se lo sacaron, pero como en 60 funcionan. Ya más de 15 años, más de 30, más de 40 años funcionando y están ahí funcionando. ¿Por qué tengo que cambiar? No, yo lo voy a dejar. Entonces empiezan a hacer eso, o por qué tengo que reponer un poste también cada cierto tiempo.
No, los postes cuando lo repone la empresa. Cuando nos faltan, que sale el fin de semana, se toma algo de más y lo choca. O cuando viene el viento fuerte y lo vuelve. Ahí recién la empresa repone el poste. Pero me lo hace de forma. Entonces, o la empresa modelo dice: yo voy a trabajar con un sistema administrativo de tener 40 administrativos en mi oficina. Mi empresa dice: pero yo puedo trabajar, funcionar perfectamente con 20. ¿Para qué eres 40? Entonces las empresas toman esa decisión, pero la empresa modelo funciona como un ideal. Y en base a ese ideal, muchas veces las empresas trabajan bajo ese estándar. ¿Existe algún problema de eso? Ninguno. Cada empresa puede tomar la decisión que quiere. El problema se da cuando ocurren eventos, cuando ocurren fallas. Porque ahí como que se empieza a revisar, cuando ustedes han tenido estos transformadores de haber cambiado hace 5 años atrás, ¿por qué no lo hizo? Usted no respondió al llamado de emergencia, la empresa modelo tiene, no sé, 6 cuadrillas de emergencia y usted tiene solo 2 y las otras 4. Esas cosas son donde empieza el tira y afloja en general cuando ocurre estos eventos. Y claramente la empresa particular lo hace por un tema de ahorro para poder tener un mayor margen. Y por otro lado, la empresa modelo se hace para que tengan el sistema sea más eficiente. Entonces empieza ahí con los tiros flojos. ¿Qué busco? Que el sistema sea más eficiente o que la empresa gane más. Si lo veo por el lado del empresario o el dueño de la empresa, que la empresa gane más, sea más rentable. Si lo veo por el lado de la Comisión Nacional de Energía, que la empresa sea más eficiente. Y ahí se pelean, sale la multa y van peleando. Pero existe esa forma de pago. Entonces, el BAD equivale a cómo opera una empresa eficiente en una zona dada. Y en base a eso, ese contenedor, los costos fijos, por gasto de administración, por disposición de facturación, por atención de usuarios, todo lo que independiente al consumo. Todas las pérdidas de distribución en potencia de energía también lo ve esta empresa de modelo. Y todos los estándares de inversión, mantención y operación, asociados a la unidad de potencia suministrada. O sea, es una empresa de papel que funciona eficientemente y tiene un costo de operación para hacerse funcionar. Y esto todos los años la CNE publica las empresas modelos para cada una de las zonas. Entonces cada zona debiese ajustarse a esa empresa modelo, cosa que no lo hace. Y como les digo, no hay nada que los obligue a hacer, eso es una ley. Aparte de eso, de que las empresas de distribución bajan un poco los costos porque trabajan por debajo del estándar de la empresa modelo, también hay un costo anual de inversión que se llama el valor nuevo de reemplazo, el VNR. ¿Qué quiere decir eso? Que como la distribución, las empresas tienen un periodo de concesión que tiene mucho tiempo de operación, larga data en el mercado, tienen que ir reponiendo su equipo. Entonces, para eso, si les da un valor, si les dice usted, este año la empresa modelo va a hacer la reposición, no sé, de todo el sistema de distribución que está aquí en la avenida Santa María. ¿Por qué? Porque está obsoleto. Ok, y ese costo le va a llegar a la empresa de distribución, pero la empresa tampoco tiene la obligación de hacerlo. Simplemente queda dentro del proceso, o sea, nadie está revisando ese caso, eso no lo hizo, no es mandatorio, pero sí está calculado que tiene que ser así. Entonces son dineros que también llegan. Y antiguamente se hacía una tasa de actualización, se entregaba ese monto y aparte de eso se le daba una rentabilidad del 10% anual antes de impuestos a la empresa. La empresa modelo, como decía, opera en una área típica. O sea, si hay 6 áreas típicas en Chile, hay 6 empresas modelo. O sea, cada área típica tiene una empresa modelo, porque cada área tiene una forma diferente de operar. Esto del 10% cambió en el 2019, ahora el valor del PNR es después de impuestos, pero sí la tasa, hay un rango entre el 6 y el 8%. En general, si uno tira números, es prácticamente lo mismo. Normalmente se va a ir al valor más bajo que el 6, sigue siendo rentable la textura. Bueno,
En general, las economías de escala son las que evitan los costos unitarios. O sea, entre mayor gente la distribuidora atienda, más barato es el servicio. Aunque no se vea reflejado en nuestra web, pero es así. Las zonas con mayor gente son las que tienen los menores costos de operación y distribución. Pero como les decía, como hay que apoyar a las que tienen menor gente, los valores más o menos son bastante similares. ¿Cuáles son los cargos que vienen dentro de la remuneración? Tenemos cargos por comercialización, cargos por pérdida de distribución, cargos por inversión en la red y cargos por operación y mantenimiento. Una empresa modelo principalmente, como decía, un diseño óptimo que cumple con los estándares de calidad y servicio, están adaptadas económicamente a la demanda de energía que hay en la zona. Es una empresa eficiente en su política de inversiones, no gasta dinero por gastar y también en lo que es gestión, que opera de acuerdo a restricciones geográficas y demográficas dentro del marco legal, el reglamento y la normativa vigente, y dándole referencia a los clientes y consumo. Usa tecnología moderna. Muchas veces la distribuidora no usa tecnología moderna o no se actualiza. Posee una organización eficiente y dimensionada, y dispone de instrumentación mínima para verificar calidad y cantidad de servicios. O sea, todo eso está dentro, esto de acá, que se me ocurrió a mí el otro día, esto está dentro de la ley. Cuando uno se mete a la normativa, aparece el apartado de empresa modelo, todo eso aparece dentro de la ley. Y eso es lo que dice tener una empresa distribuidora. Pero una empresa distribuidora no se le exige esas cosas. Y si le exigiera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una empresa está concesionando un lugar? Y esa concesión, cuando se hizo, se licitó, licitamos esa concesión. No es que una empresa yo le dijera, usted trabaja acá, usted se gira. Tengo esta área, necesito una empresa de trabajo y se hace una licitación. Si yo a una empresa le pido todo esto, ¿qué va a pasar con la licitación? Sube, se va a encarecer, va a ser cara. ¿Y eso qué lo va a pagar? El usuario. Entonces tampoco le puedo exigir a la empresa distribuidora que sea de tipo. Entonces al final por eso se deja que sea así. Porque a la larga, cuando pasa, nos volvemos a revisar, es cuando hay eventos. Y los eventos, en Chile pasa cada 2 años. Se supone que este invierno se corta una vez, que está ya, dicen que en algún momento, julio, agosto, supuestamente va a ser fuerte. Pero pasa poco. No es algo que se dé todos los meses, ¿no? Hace un dictador, tenemos la sociedad de la reforma, y seguimos. O sea, ¿alguien se acuerda de supuestamente a le pasaron una multa, la más grande de la historia? Nadie sabe si se pagó o no se pagó. Se quedó como titular de diario. Y nada, iban a quitar la concesión, y lo más probable es que ahora la confianza de la energía va a seguir trabajando. Entonces es algo que está dentro del sistema, o sea, no podemos llegar y sacar una concesión. Si sacáis una concesión, ¿quién se hace cargo? No tiene una empresa que se haga cargo, o sea, es difícil. Entonces, se trata de que se vaya a eso es lo que sí se hace, pero no, las empresas no. Ya, acuérdense de los clientes, hay clientes libres, clientes regulados, aquí están las diferencias. El cliente libre, la potencia mayor a 3000 kW, una de sus principales características que puede negociar el precio de energía que consigue. Típicamente son mejores precios. O sea, no voy a ir a negociar un precio más caro que el regulado. O sea, me pasaría de mano para el negocio. Me malo para el negocio, pero no creo que. O sea, se supone que si vas a negociar cliente libre y vas a negociar, al menos tu precio de techo es el precio regulado. Y ese precio regulado uno lo ve, o sea, está publicado en todas partes. Ustedes se van a la internet y buscan precios de distribución, a veces los precios de junio de están los precios de junio, mayo seguro está en esta. Y qué otra cosa más, también puede negociar algunas características diferenciadoras que se hay, como por ejemplo el cobre en diferentes, bueno, vamos a ver mejor en tarifas, pero pueden mejorar horarios de cobro diferenciados, por ejemplo, que no sea una tarifa plana. Pueden entregar, el proceso de negociación de los clientes libres es tan amplio como la cantidad de clientes que existen. Cada cliente libre hace su negociación y cada uno guarda el secreto cuánto paga y cómo lo hizo.
y la distribuidora normalmente deja eso. Y los regulados, que somos la gran mayoría, potencia de 300 kW, como nuestra potencia es tan pequeña, imagínense, un empalme de una casa. ¿Alguien sabe cuánto tiene un empalme de una casa? Un medidor. Un empalme de una casa, el más bajo, el estándar, es el empalme de una casa kilo. Entonces, si tú vas con 6 kW a negociar con una distribuidora que compra megawatts de energía, no es incómodo. Entonces, dado ese problema que se genera, lo que hace la autoridad es que junta todo esto y ellos negocian por casa. Entonces, ahí hay negociaciones diferentes. Pero aún así, los precios se van cambiando. Vimos la evolución, cómo fue cambiando el precio de los precios del nudo corto plazo, el plazo por el cual se recuerda el precio. La idea es proteger al cliente a través de un precio regulado, que sea constante, al menos por 4 años, son los procesos de la tarificación. Y lo que sí, nosotros no podemos elegir distribuidores. O sea, usted se cambió de casa, usted vivía en, no sé, Puente Alto, su distribuidora era Paris, la empresa que de Puente Alto, y después se cambia a más centro porque quiere estar más cerca de la universidad o del trabajo y pasa a Enel. No es que la gente de país me caía bien y me gustaba como trabajando. Ahora usted Enel y no hay más, no tiene opción. Lo único que puede hacer es elegir opciones de tarifa, en cierto modo. Pero eso sí lo puede, hay diferentes tipos de tarifa y no se puede. Pero quien le entrega el servicio es la empresa que está en proceso de concesión. Se ha tratado de cambiar eso, se está estudiando, y si es caro hacerlo ahora como un YouTube. Aquí está la evolución de los precios de clientes regulados, o de retiro en general, energía entre clientes regulados y clientes libres, hasta el 2021. Este año no salió este gráfico, en el año no hay 2021. Pero normalmente la proporción es que, y se fue dando así, que había que, normalmente era 50 y 50. 50% de la energía que se retira son clientes libres, 50% son clientes regulados. Pero cuando se fue bajando el techo de los clientes regulados, puede ser que pasó de 500 a 300, muchos pasaron a ser clientes libres. Entonces, el mayor de la energía es cliente libre. Eso es lo que se está, lo que se sigue, esta tendencia que se sigue bajando, esa es la producción. Bueno, tenemos lo que es distribución. Entonces, distribución, esto ya parece que pasamos. Claro. En distribución tenemos principalmente la forma de pago, que es, como dice acá, a través de la cuenta final, pero lo que se paga al distribuidor es simplemente el valor agregado por distribución y tiene que ver con lo que es el funcionamiento de la empresa modelo. Acuérdense de eso. Por cada zona de operación, por cada zona de operación existe una empresa modelo. Y lo que hace la Comisión Nacional de Energía cada año publica el costo de la empresa modelo. Y en base a eso se le paga al distribuidor. Al distribuidor se le dice a usted, me viene, es como parecido al transmisor que le pagamos la inversión de infraestructura. Al transmisor le aseguramos que la infraestructura se la vamos a pagar en los 20 años de una solicitación. O sea, si todos los años se le paga el total dividido en 20. Y al distribuidor le decimos le vamos a pagar cómo debiese operar usted. Se lo aseguramos y aparte de eso, que se supone que como le estamos pagando de esta manera, usted no va a ganar nada, porque estamos, por así decirlo, pagando el costo, le vamos a asegurar entre un 6 y un 8% de utilidad. Eso le va a ganar al distribuidor. El distribuidor, para ganar más utilidad, no funciona como empresa modelo, funciona más barato, por así decirlo. Entonces ahí aumenta su margen de utilidad. Eso es como se hacen las formas de negocio dentro del mundo. Y lo que hace el distribuidor, aparte de pagarse él, recepciona todo el dinero, empieza a llamar al generador, no sé cómo, si están así, si el distribuidor lo hace o si el distribuidor se lo pasa en este caso a la coordinador eléctrico para que ellos distribuyan los pagos. No, a veces no entiendo esa figura cómo lo hacen, pero sí ellos sacan lo que tiene que ver con su organización. Y eso es lo que es el negocio del distribuidor, no es mucho más que eso. Se ve harto, se supone que hay muchos, en el caso de distribuidores que generalmente tienen cara a cara con la gente, el que se lleva todos los reclamos, muchas veces el coste de energía es diferente, el coste de
día ese de febrero del año pasado fue la transmisión, pero todo fue alternativa, tiene sus puntos y sus contras, y como les decía acá, en cada localidad existen empresas de distribución. Ahora, ¿cómo se regula el mercado? Porque hemos visto cada uno de los agentes: generación, transmisión, distribución, y dentro de distribución están los clientes. Pero ¿quién regula todo esto? No es, ¿por qué decimos que es un monopolio natural que tiene que ser regulado? ¿Por qué un libre mercado en generación? Igual tiene que ser regulado de alguna forma. Dentro de Chile, o dentro de la normativa nacional de energía, existen varios entes que regulan. Por ejemplo, está el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional y el panel de expertos. Entonces ahora un breve repaso de qué hace cada uno. Esto, más que estudiarlo, pasa a ser bastante intuitivo que la conocen. Lo más probable es que vamos a estudiar todo esto en la web. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Energía? El Ministerio de Energía es el que coordina, como ministerio como el que lleva las políticas de cada uno de los gobiernos y las baja. Entonces, en este caso, dentro de lo que es el sector energético, entonces, normalmente el sector energético funciona por sí solo, o sea, nadie lo regula, no es que nadie lo regula, pero es muy difícil que un gobierno regule la política nueva, salvo algunos cambios que se han hecho, como no sé si se acuerdan en las primeras clases cuando yo les decía descarbonizar la matriz de aquí al 2050 y dejarla en cero, y que eso hicieron que tenían que sacar las centrales de carbón y colocar las centrales renovables. Incluso hay una ley que a cada generador le piden un porcentaje de renovables y va por cada año aumentando. Ya, esa fue una política gubernamental que fue bajada por el Ministerio de Energía y se implementó y se hizo de esa manera, la cual ya se cumplió prácticamente. Solo falta de algunas cositas, pero así la previsión que da, y creo que 2035 hasta cuando se ve emisiones de cero. Pero esa sí fue una política del Ministerio de Energía, pero normalmente no viene de arriba hacia abajo, sino que viene de abajo hacia arriba, o algunas cosas como para mejorar el sistema vienen de la mano del Ministerio de Energía. De todas maneras, este ministerio es bastante reciente, del 2009, y las funciones que tiene, como decía, preparar los planes y las políticas del sector de energía, generalmente como para que el presidente lo apruebe, pero viene muchas veces de la mano del presidente, estudiar las proyecciones de demanda y la oferta nacional de energía. Otra cosa que hizo el Ministerio de Energía hace poco fue la creación de los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo los vimos el miércoles en transmisión, que les decía que actualmente hay dos polos de desarrollo, Antofagasta y Mejillones. Son polos de desarrollo que se supone que iba a haber actividad económica, gran actividad económica. Suponía que el tema del hidrógeno verde, alguien me ha escuchado eso. Ahí va a ser uno de los hubs de trabajo de hidrógeno verde. Y se cayó por temas de precio, o se detuvo esa industria, porque los precios aún no dan, entonces se detuvo un poco. Pero sí se hizo toda la parte de generación de energía. Y como esa industria necesita mucha generación, sí se empezaron a instalar empresas de generación y ahora se ha empezado a vender energía en el sistema. Y se espera que se vuelva a reactivar para que se vendan estas empresas de hidrógeno que requieren mucha energía y se venda ahí mismo el proceso. Eso venía del Ministerio de Energía. Elabora, coordina, propone, dicta todas lo que son las normas aplicadas al sector y ellos lo hacen. Ahora, ¿quién se encarga de que esto funcione? Creo que viene a continuación. Y vela por el cumplimiento de las normas del sector de la energía. La Comisión Nacional de Energía es un ente técnico que se encarga de que todas estas normas y todas estas cosas que emanan del Ministerio se cumplan. En primer lugar, las realiza. El Ministerio tiene como tengo la idea y llama a la comisión, y la comisión le ve como unos apuntes prácticamente, un pequeño esbozo de lo que quiero hacer, y la comisión lo realiza cumpliendo con toda la normativa técnica existente y con lo que también existe en otros países. Ellos son el organismo técnico, están del año 78. ¿Por qué están más que el Ministerio de Energía? Porque antiguamente el Ministerio de Energía no existía y lo tenía el Ministerio de Minería. Minería se encargaba de minería, economía se encargaba de lo que era la parte de electricidad y combustible. Y trabajaba de la mano con la Comisión Nacional de Energía. Y la Comisión Nacional de Energía no solo de electricidad, también ven todo el tema de combustible. Ellos, por ejemplo, son los que calculaban los precios de todo cuando subía o bajaba la benzina, son ellos.
hacen estudios, y lo mismo son los precios, solo se calculan los precios del consumo energético. Entonces la comisión es un ente técnico, donde trabaja mucha gente técnica y técnico legal, porque también una parte de eso es que todo lo que hace tiene que estar dentro de las influencias del país, o sea, no puede, porque se le ocurre subir un precio y también está, no cumple con alguna normativa legal, se puede. Entonces eso es lo que buscan para que las empresas, tanto de producción, generación, transporte y distribución de energía, se puedan seguir estando en más técnicas. Las funciones principalmente es analizar técnicamente toda la estructura, el nivel de precio, las tarifas y los servicios energéticos, fijan las normas, tanto técnicas y de calidad, para que esto funcione, monitorean y proyectan el funcionamiento actual y también ahí van de la mano con el coordinador de las proyecciones, pero ellos son los que toman la decisión. Finalmente el coordinador eléctrico nacional dice que se quiere gustaría que tuviese ese sistema, pero el que toma la decisión final y el que sabe licitar es la comisión. Y asesora el gobierno, a través del Ministerio de Energía, en todas las materias involucradas en el sector energético. Esa es una principal función. Acá dice Superintendencia de Electricidad y Combustible, la famosa SEC, y la SEC es quien fiscaliza. Muchas veces se le llama un perro sirviente porque muerde y no hace nada, porque tiene muy poco peso. Pero aún así se le está dando importancia, sobre todo con estos eventos, se ha metido fuerte a pelear y a tratar de. Entonces, la Comisión Nacional de Energía genera todas las normativas, todos los reglamentos, y la SEC es quien ve y vela por qué se cumple. La SEC, por lo que no tiene gente que no tiene inspectores que vaya a revisar la instalación, no existe, porque es demasiada gente o demasiadas empresas que tienen que ir a fiscalizar que no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos le pasan la responsabilidad a ingenieros eléctricos, como yo también decía, ingenieros en temas de combustible, constructores civiles, cosas así, que tienen certificaciones SEC. Por ejemplo, para certificarse SEC, antiguamente había que ir a la SEC, dar una prueba, como que avalar sus conocimientos, pero ahora, no sé, cualquier ingeniero civil, eléctrico, constructor civil, cualquier ingeniero civil puede sacar certificación SEC, incluso los arquitectos también pueden tener certificación SEC. Y lo que hace la SEC es que se basa en estos profesionales, y cuando un profesional, sobre todo en instalaciones nuevas, se van a conectar a un sistema, este profesional avala de que esto sea así, avala de que la instalación cumpla con las normativas existentes. ¿Y cómo lo avala? Colocando su firma dentro del estudio. Entonces la SEC dice, bueno, usted no sé, usted va a hacer esto, usted se hace, eso no tiene que ir. Y cuando ocurre el evento, la SEC va a fiscalizar y al final hace responsable de quién aprobó, quién que avaló y quién entonces al final como que traspasa su responsabilidad. Porque no tienen posibilidad de estar fiscalizando al 100% la instalación. Entonces siempre actúa a posterior de él. Entonces cuando ocurre el evento siempre ustedes van a escuchar que la SEC levantó un comunicado, va a pasar multa a la SEC, pero siempre es posterior de él. Antes de él no tiene cómo hacer. Principalmente, ¿qué es lo que busca? Velar por la calidad del sistema y la continuidad del servicio, puede ser en distribución sobre todo, y en televisión también existen. ¿Cuántas horas al año puede estar ininterrumpido el servicio? Ese es un factor de calidad que se mide a las empresas. Entonces, si hay empresas que no cumplen con eso, se les debiese multar o llevar a producción a hacer algo, y ahí la SEC es la que ahí dice amonestar, multar e incluso administrar provisionalmente el servicio a expensas del concesionario. Cuando ocurrió el evento del invierno del 2022, y se puso la idea de sacarle la concesión a él, quien tenía que encargarse de eso era la SEC, de administrar todo eso. La SEC debe trabajar por como 18 personas por suerte. No iban a ser capaces de hacerlo. Pero ellos, dentro de la normativa, ellos son los que, si alguien en una concesión se quiere hacerse cargo. Ahí tienen que fiscalizar las instalaciones de servicio eléctrico, de gas y combustible líquido. Principalmente lo que hace harto, y eso sí es verdad, fiscalizar todas las instalaciones de gas y combustible. Como esas son menos,
como son poquitas empresas, o sea, no va a andar fiscalizando en el caso de combustible, no va a andar por cada una bomba de benzina de coque, por eso no es así. Pero sí va a estar por los almacenes donde llega el combustible, eso sí lo va a fiscalizar. Donde llega el gas, no está ahí antes de hacer la distribución, también hace la fiscalización. No es que esté fiscalizando el camión que anda con. No, eso no lo fiscaliza, no le da para eso. Pero sí en los lugares donde están almacenados los combustibles, sí eso lo hace. Y les pide que tienen que cumplir con todos los estándares de seguridad. Comprobar el plazo de reclamo, principalmente la exactitud de los instrumentos de medición, tanto de gas, combustible y líquido suministrado. O sea, si usted un día en su casa siente que están cobrando más de lo que consumió, perfectamente usted puede ir a la SEC a poner un reclamo y la SEC tiene la obligación de realizar ese reclamo. Y también levanta muchas estadísticas técnicas en base a los procesos de explotación tanto de electricidad, gas y combustible. Entonces ahí la SEC no se quiere encontrar datos de consumo de combustible anuales, cada 5 años, cómo es el comportamiento del consumo del diésel en Chile, cómo es el comportamiento de la energía, diferentes tipos de energía eléctrica, ya sea térmica, hidráulica, eso sí lo hace la SEC, siempre está levantando información, que a veces resulta súper útil para lo que es algún trabajo de memoria, una cosa así, ya se la hace. Y está el Ministerio de Medio Ambiente, que también es reciente, del 2010, que va de la mano con el Ministerio de Energía, porque para todo lo que es la infraestructura eléctrica hay que pasar por alguna parte donde puede existir alguna zona protegida. Cuando eran centrales térmicas las que se instalaban, había que pintar cerca de fuentes de agua, entonces trabajar con agua tiene que estar dentro del Ministerio de Medio Ambiente. La línea de transmisión, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente siempre está ahí, es parte de, y en simultáneo también con lo que es el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Con eso se va a conversar. El Servicio de Evaluación Ambiental, ¿qué es lo que hace? Principalmente administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, administra un sistema de información en donde sobre cómo están los permisos y las autorizaciones, principalmente para la construcción de nuevos proyectos, diferentes etapas, y si no se pasan, pues no se puede ejecutar. Administra un sistema de información en líneas base de los proyectos, interpreta las resoluciones de calificación ambiental. Hay muchas veces, aquí donde más se entorpecen los proyectos, en las resoluciones de calificación ambiental. Y se supone que también lo hace harto fomentar y facilitar la participación ciudadana. Con la actualización de esta ley, uno de los principales reclamos que tenía la gente, que se van a empezar a adquirir cuando se intentó hacer el proyecto Hidroaicén, uno de los principales reclamos que se hizo fue que es un proyecto que se cerró, que se hizo a puertas cerradas, ¿no? Cuando la gente salió a la calle a protestar, que se juntó con otras cosas que pasaban en ese tiempo, que como que está pasando ahora también, había manifestaciones en la universidad, por un lado se juntó Hidroaicén y con eso, y el proyecto se cayó por lo volar. El tema era ese, que los proyectos principalmente energéticos se tomaba la decisión de tomar de. Entonces cuando se crea el Servicio de Evaluación Ambiental, que más o menos posterior a eso, hay instancias de participación ciudadana. Entonces si usted vive en un sector donde van a hacer un proyecto que sea de transmisión, por ejemplo, usted como ciudadano puede colocar su inquietud o por qué no le gustaría que pasara por ahí, cuáles son las cosas. Y eso son lo que ahora también está deteniendo mucho los proyectos, porque los procesos de participación ciudadana son los que más levantan la observación de los proyectos. O sea, como les comentaba, esa línea de transmisión eran como más de 1.000, no sé cuántos. Habría que hacer cerca de 1.800, 1.900 consultas que tenían. Y que se tienen que responder una a una. No es que las puedo juntar todas y se responden y hay que ver si van a un lugar o no van a un lugar. Entonces se regresa demasiado. Vamos a dejar esto hasta acá, 5 minutos.